Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy les quiero compartir información con la que he estado trabajando, sobre todo en las citas de contención, que vienen personas conmigo después de una ruptura. Y es algo que he aprendido a lo largo de la marcha como tanatóloga, como terapeuta de pareja y sobre todo como especialista en el duelo después de una ruptura. Tiene que ver con qué esperar cuando estamos atravesando un duelo. Definitivamente me parece maravilloso que hoy en día hay mucha información acerca del duelo. Es más, si yo les soy completamente sincera, cuando yo estudié psicología, inclusive yo no estudié el duelo, sabía lo que era el duelo, pero no lo estudié hasta que no entré a estudiar tanatología. Y ahí sí, todo fue completamente el estudio del duelo. Aprendí muchísimas cosas que hoy, por suerte, me doy cuenta cuando trabajo con personas que vienen a las citas conmigo, con las personas que están en las citas, también en el grupo, en la membresía. Me doy cuenta que hay mucha información y eso me parece increíblemente valioso. Hoy les quiero compartir esto de qué esperar del duelo, porque yo entendía que, y se los platico sobre la marcha, hace más de 10 años cuando yo estudié tanatología, sabía que había un periodo de transformación y yo ingenuamente esperaba eso luego. Entendía que hay diferentes etapas del duelo. Sin embargo, hoy les quiero hablar de algo que es muy importante, que es poder reconocer a lo que yo llamo las fases. Si bien las etapas del duelo las conocemos con la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, que se los mencionaba la semana pasada, se los menciono también esta semana, que es el shock shock o negación, regateo, negociación, enojo, ira, tristeza, aceptación y la última que agrega el discípulo de Elizabeth Kubler-Ross, David Kessler, que es el darle un sentido a la pérdida. Sin embargo, entendiendo esto, ¿y por qué siento que es tan importante poder tener esta información mientras estamos en el duelo? Porque si bien las emociones no son lógicas, el duelo puede ser un camino que es pantanoso, que es solitario, que es desconocido. Al ser tan incierto puede generar mucho miedo y podemos sentir que hay algo mal con nosotras o nosotros, cuando gran parte de lo que yo hago en este podcast es normalizar lo que atravesamos en el duelo. No esperar ese quick fix, esa inmediatez a la hora de sanar, sino reconocer que es un proceso y que es normal y que tal vez necesita un poquito más de atención, y reconocer que muchas veces cuando estoy atravesando un duelo, puede ser que también se me encadenan duelos pasados que tenía congelados, y eso también, lejos de verlo como algo patológico, como algo malo, es poder reconocer y ponerle luz a cada herida que hay que sanar. Así que para mí el poder entender, cuando yo estaba en el duelo, cuando estaba atravesando el último duelo amoroso que tuve hace unos años, justo lo compartí aquí en el podcast de manera pues en vivo mientras lo estaba viviendo, yo me acuerdo haber sentido mucho enojo. O sea, sobre todo me acuerdo una noche que estaba tan enojada con mi expareja, pero tan enojada, cuando realmente pues estaba enojada porque no había querido lo mismo que yo. Habíamos querido dos caminos completamente diferentes y yo me enojaba con él por no querer lo mismo que yo. Y podía reconocer ese enojo tan inmenso que yo sentía hacia él. Podía reconocer que era una de las etapas del duelo. El tener ese conocimiento me permitió atravesarlo, me permitió poderlo procesar, porque muchas veces yo me doy cuenta como, es que Eva, no quiero sentir enojo porque no quiero odiar a mi ex para siempre. Y les he platicado de una amiga, muy, muy amiga mía, que su esposo falleció hace unos años, y ella me estaba contando de este duelo, me estaba contando cómo había sido el proceso para ella, y algo que aprendí de ella que me pareció maravilloso es, ella me dijo, si no hubiera sido porque me enojé tanto, me enojé con la vida, con Dios, con mi ex, bueno, con mi esposo, me enojé conmigo misma, tenía tanto enojo, gracias a ese enojo pude salir de la cama. Gracias a ese enojo era lo que me motivaba a avanzar.
Y qué interesante, porque para mí fue un gran aprendizaje poder ver el enojo desde este lugar. Entender que también el enojo, por ejemplo, algo que yo veo, sobre todo en las personas que vienen que están en la membresía y son parte del grupo de apoyo, que tenemos sesiones semanales, 2 veces a la semana, puedo ir viendo cómo va avanzando de una manera muy, muy clara. Y hay un momento en el que pasan por el enojo y y entonces empiezan a decir como, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que esto que hacía mi ex no me gustaba. No me gustó cómo me trató esta vez. No me gustó, o sea, pude ver que esto me hizo daño. O sea, el poder, y esto obviamente a través de tener contacto cero, o sea, que le permitía poder reconocer, no estoy de acuerdo con esto, también sirve como para darle un sentido más adelante de cuáles son tus no negociables, qué son cosas que estás dispuesta o dispuesto a soportar, a trabajar, a dejar pasar en un duelo, en una relación, y que no. Entonces, el poder tener esta información, yo creo que nos permite normalizar el duelo, nos permite también atravesar las emociones, porque muchas veces, como les decía, muchas veces me dicen no me quiero enojar porque no quiero odiar a mi ex, cuando es como, pero estoy sintiendo mucho enojo. Y mi invitación siempre es, a ver, siéntela. ¿Qué te dice el enojo? Todas las emociones, por más displacenteras que sean, son información. No hay emociones positivas y emociones negativas. Yo no lo veo así. Hay emociones placenteras y hay emociones displacenteras. Sin embargo, todas las emociones nos pueden enseñar algo. Todas las emociones son comunicación, son información. ¿Qué te dice el enojo? ¿Qué sentiste que fue injusto? ¿Qué estás sintiendo? Y poder realmente atravesarlo desde un lugar consciente, porque a veces, y esto me pasaba a mí me costaba mucho trabajo en el último duelo atravesar la tristeza. Me daba mucho miedo que si yo abría esa llave, como una llave de agua, fuera una llave que no pudiera después cerrar. Me daba mucho miedo deprimirme, caer en una tristeza, y desde un lugar consciente dije, me voy a permitir atravesar la tristeza, me voy a permitir ver qué es lo que tiene esta tristeza para mí. Lo reconozco, me dio mucho miedo y aprendí mucho, y no significa que fue fácil. El poder tener este concepto, si bien cada duelo va a ser único, personal, individual, cada quien va a pasar por diferentes etapas, en diferentes momentos, no es lineal, no lleva un orden, no son como niveles que voy atravesando y listo, ya estoy en el enojo, que solamente me faltan 3 casillas más. No, obviamente, esto cada vez lo escuchamos más y es completamente cierto. Sin embargo, también me va a permitir verlo como un mapa. Un mapa que, si bien puede cambiar la temperatura, puede cambiar el terreno, puede cambiar, pero sabes más o menos cómo es. O sea, saber, eso siento que hace la información. Si bien no es como que te permite atravesar el duelo así de supera a tu expareja en 3 semanas, en tres pasos. No, porque yo sí creo firmemente que es un proceso, y es un proceso donde hay tanto crecimiento que hay que aprender a hacer las paces con la incomodidad para poder tener todos los frutos que trae esa incomodidad. Entonces puede ser que te dice como, a ver, vas a sentir esto, vas a sentir el otro, es normal extrañar a tu ex, es normal la esperanza en el duelo, es normal que de repente un día de la nada sientes que ya sanaste y vuelves a sentir que le extrañas, es normal, es parte del duelo, no a todo mundo le pasa lo mismo. Y a mí, como les digo, para mí el duelo es una ventana de oportunidad de crecimiento maravillosa. Hay lo que yo digo es que somos tierra fértil para proyectos, sueños, nuevas versiones, cambiar nuestra vida. Eso es maravilloso y eso es lo que yo llamo la transformación. Tenemos este poder de transformación cuando estamos en el duelo. Cuando vamos atravesándolo, para mí el duelo nos rompe, y esta es la analogía como yo lo sentía y como lo explico. El duelo nos rompe, o más bien la pérdida nos rompe, y el duelo, este proceso de sanación, es ese proceso en el que yo puedo voltear a ver, así lo veía, como mis piezas, todos mis trozos en el suelo, y reconocer qué partes de mí, qué partes de esa versión quiero mantener.
¿Qué partes ya no quiero mantener, ya no me sirven, ya no quiero seguir sosteniendo? ¿Y qué partes quiero inventar? ¿De qué forma me quiero reinventar? ¿Qué es eso que quiero hacer, que siempre he querido o que no me he atrevido a ir por ello? Eso es a lo que yo me refiero con la ventana de oportunidad para la transformación en el duelo. Poder crecer, evolucionar. Sin embargo, no significa, y esto es algo que yo me he dado cuenta, no significa que todas las personas que atraviesan el duelo, no significa que todas las personas atraviesan esta transformación, este crecimiento. O sea, no necesariamente es de cajón, sino que lleva un trabajo. Y yo me daba cuenta cuando empezaba, bueno, y ni siquiera cuando empezaba, hace unos años, que trabajaba con personas que estaban atravesando el duelo y yo quería darles herramientas para transformar, para crecer, para evolucionar, para que este dolor tuviera un sentido. La sexta etapa de David Kessler, darle un sentido a la pérdida. Pero me daba cuenta que muchas personas no tenían esa apertura, no estaban en ese lugar para poder transformarse. Todavía estaban en una etapa donde les costaba trabajo concentrarse, el dolor era insoportable, todo giraba alrededor, en torno a la ausencia. Y entonces me di cuenta, desde un lugar muy compasivo, que yo no podía trabajar la transformación, que yo no podía ayudar y acompañar a esta persona a tener todos esos cambios y crecimiento, y no podía hacer eso sin antes reconocer que pasamos por un periodo de sobrevivencia. Pasamos por un periodo en el que nos cuesta trabajo dormir, inclusive, y yo lo he visto muchísimo, y se los pregunto, ¿estás pudiendo comer, digerir la comida? No puedo digerir nada, no puedo digerir nada. Inclusive el estómago, le está costando trabajo digerir lo que está pasando. Entonces mucho menos puede digerir el estómago, puede digerir la comida. Estamos digiriendo todo, estamos en este shock que si no lo abordo como esto, que yo lo veo, si bien están las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross, yo lo veo como 2 fases. Eso es lo que he aprendido sobre la marcha como tanatóloga y como especialista en duelo por desamor. Vamos a atravesar por un shock, por este periodo que como persona, y también sé que me escuchan muchísimos terapeutas, psicólogos, psicólogas, y eso es muy importante poderlo reconocer. Yo no puedo trabajar la transformación sin antes reconocer a lo que yo llamo la sobrevivencia. En ese periodo va a haber síntomas físicos, la concentración va a ser muy pobre, no me voy a poder concentrar. Y me dicen, es que yo no era así, yo no me puedo concentrar en el trabajo, estoy con mis niñas y estoy pensando en él, estoy con mis amigos y estoy pensando en ella, no me puedo concentrar, voy manejando y lo único que pienso es en mi expareja. Y claro, lo estás digiriendo. En un inicio, ojo, no todo mundo pasa por la sobrevivencia necesariamente o en ciertos grados, pero en un inicio puede ser que te cueste mucho trabajo poder concentrarte, dormir, comer, tengas ansiedad, y está bien. Por ejemplo, no tengas motivación, no tengas energía, no sientes que no tienes rumbo. Ay, no, y claro que, ojo, y eso es muy importante. Si tú estás en esta fase y sientes que por más que avanza el tiempo, yo siempre voy a recomendar terapia, acompañarte de un profesional de la salud mental, psicólogo, de verdad, esto es lo que yo creo, psicólogo, psiquiatra, o sea, alguien que conozca, que haya estudiado a profundidad también la depresión. Porque si alguien que no tiene estos estudios está acompañando y no conoce, no puede distinguir lo que es la depresión, es muy peligroso. O por el otro lado, que no sea depresión y te quieran diagnosticar con una depresión. Es delicado, es muy delicado. Por eso yo voy a recomendar un profesional de la salud que te pueda acompañar en este proceso. Porque si bien, como digo, es esperado, es natural, es común que atravesemos por este periodo de shock, pero si me quedo ahí atorada,
y tengo este apoyo, entonces es como, a ver, espérate tantito, esto ya como que ya no está pintando solamente al shock y a la sobrevivencia. Tal vez hay aquí ciertos indicios de depresión, por eso es muy importante tratarse. Pero con eso a un lado, teniendo en cuenta eso, entonces podemos partir también quiero hablarles de esta etapa, que es esta fase, a lo que yo llamo la sobrevivencia, donde, como les decía, todo gira en torno a la ausencia. Tenemos síntomas físicos, sentimos que no tenemos rumbo, no tenemos motivación, me cuesta trabajo levantarme de la cama, el dolor siento que es insoportable. En esta etapa, en esta fase de la sobrevivencia, algo que es muy importante es que el objetivo es, como lo dice su nombre, sobrevivir. Enfocarte en comer, enfocarte en levantarte, en hacer las cosas, reconocer que ahorita estás en shock, que tu cuerpo, que tu alma, que tu corazón necesita un poquito de espacio y tiempo para ir procesando lo que está pasando. No puedes exigirte tomar decisiones enormes si estás en esta fase. No puedes exigirte hacer las cosas como las hacías anteriormente. Es como, a ver, espérate tantito, es normal. Es común que pases por esto. No necesariamente todo el mundo lo pasa, pero si tú lo estás pasando o lo has pasado, darte chance. O si estás acompañando a alguien que lo está pasando, es como, a ver, el objetivo es sobrevivir, estabilizarse, poder empezar a encontrar este punto estable y sobre todo sentir. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué emociones estás atravesando? Y darte chance y ahorita voy a hablar un poquito de ciertas herramientas que yo recomiendo cuando estamos en esta fase. Las necesidades que vamos a tener es mucha autocompasión, reconocer como que wow, o sea, y es algo que yo les digo en las citas de contención. En las citas de contención, cuando hablo de esto, que llegamos a temas bien profundos, algo que que empezamos a hablar es como, es que ni siquiera siento que tal vez lo que duele es el corazón. Tal vez lo que nos duele ni siquiera es el corazón, es algo mucho más profundo, algo donde las palabras no llegan. Yo digo que a veces nos duele el alma. Nos duele algo que tal vez no se siente físico como el corazón, sino es algo en un nivel que no se puede tocar. Y reconocer que a veces estamos heridas y heridos desde ahí. Y tal vez si yo tuviera el brazo roto y puedo verlo en una radiografía, me doy chance de sanar. Pero como esta herida no se ve, no me doy chance. Me exijo de más. Ser muy autocompasiva, muy autocompasivo. Rodearte de gente que te apoya. También tener herramientas. Las herramientas que yo te voy a recomendar en esta fase es, bueno, siempre voy a recomendar escribir, definitivamente. Escribir, tener un diario, inclusive diario del dolor, donde vas sacando todo, donde te permites sentirlo, donde te permites procesarlo. También llorar sin culpa. Llorar sin culpa, permitirte, y lo hablaba con una persona en la cita de contención, permitirte, me decía, me meto al coche cuando es mi hora de la comida y lloro, porque trabajaba en el mismo lugar que su expareja, y lloro, y es como me permito llorar, y ya, me voy a comer y puedo regresar. O sea, es como darte este permiso de sentirlo, de llorar, sacarlo. Y también yo siempre voy a recomendar la meditación y sobre todo para esta etapa voy a recomendar una técnica que es el tapping. El tapping es algo que a mí me sirvió un montón y es algo que recomiendo muchísimo. Hay muchísimos cursos, inclusive hay videos en YouTube, puedes encontrar herramientas al respecto. Meditación y tapping. Eso me permite mucho también. De verdad que el tapping es maravilloso. Eso te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ahora, ya que podemos reconocer que esta fase, la fase de la sobrevivencia está avanzando, podemos ahora sí entrar a la etapa de la transformación. En la etapa de la transformación, una pregunta que comenzamos a hacernos es: ¿quién soy yo sin esta persona? ¿Quién soy yo después de esta ruptura? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero formar? Para mí, la transformación es una etapa maravillosa y, como les he dicho constantemente, es una ventana. Es una ventana, me refiero a que no es permanente. No todo el tiempo está esta oportunidad de transformar, crecer, evolucionar. No todo el tiempo está. Es una ventana, es una oportunidad y hay que aprovecharla.
¿Por qué les digo que no todo el mundo pasa por esta ventana? Porque a veces me es tan dolorosa la parte de la sobrevivencia y el dolor, el duelo en general, que voy en automático, brinco de relación en relación, me distraigo con el trabajo, con la fiesta, con las compras, me distraigo de cualquier manera con tal de no sentirlo. Sin embargo, cuando te permites sentir, como les decía en la fase anterior, y llegas a esta etapa, ojo, no significa que en la transformación ya no duele. En la transformación todavía hay dolor y este dolor puede servir de gran inspiración. Y sin embargo, ya me puedo concentrar, ya puedo comer, ya tengo más motivación, ya más o menos estoy, si bien tal vez no tengo rumbo, pero puedo empezar a pensar hacia dónde voy a direccionar mi vida. Ok, ya me duele y es lo que yo les digo, ya estás en dolor. Esto es algo que trabajo muchísimo en las citas de contención. Ya estás en dolor, ya te duele. ¿Cómo podemos darle un sentido a este dolor? ¿Cómo podemos darle un sentido a esta pérdida? ¿Cuáles son sentidos? Tal vez un sentido no es abrir un podcast para poder compartir información y ayudar a las personas, no necesariamente. Pero tal vez un sentido puede ser descubrir tus patrones, descubrir tus heridas, reconocer cuáles fueron tus errores en la relación para poder aprender y crecer de ellas. Y sobre todo que a veces hay una frase de Facundo Cabral que me gusta mucho, que dice: Dios no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto. Entonces, cuando se acaba una relación se siente una ausencia, se siente un vacío. ¿Y por qué no llenar ese vacío de crecimiento? ¿Por qué no llenarlo de oportunidades? ¿Por qué no llenarlo, por ejemplo, qué es eso que siempre has querido hacer? Y son cosas que se los comparto mucho en el podcast y sobre todo lo veo mucho en las citas. ¿Qué es eso que siempre has querido hacer? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? ¿Qué es ese lugar que siempre has querido? ¿Qué sueño has tenido? Porque cuando estamos en incomodidad es cuando tenemos movimiento y se siente como que el alma nos pide ese movimiento, ese crecimiento. En cambio, cuando estoy cómoda, pues sí me puedo mover, pero tiene que ser más intencional. Entonces, empezar a preguntarte, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo se ve esa versión libre de dolor? ¿Cómo se ve esa versión tuya libre del recuerdo de tu ex? ¿Qué hace? ¿Cómo se viste? ¿Qué come? ¿Cómo camina? Empezar a trabajar en esta versión. Esta es la transformación. El objetivo en esta etapa, en esta fase, es transformar el dolor en aprendizaje y crecimiento. Reconocer que ahí está, pero poder utilizarlo para crecer y aprender. Empezar a preguntarme, ¿hacia dónde quiero ir? Empezar a hacerlo de forma intencional. ¿De qué manera se puede hacer? Definitivamente lo puedes hacer por tu cuenta y tal vez también en una terapia, por ejemplo, una corriente de terapia que sirve muchísimo es la logoterapia. La logoterapia de Viktor Frankl, que si no has leído su libro, se llama El hombre en busca de sentido. Te lo recomiendo, es un libro maravilloso y tiene que ver con toda la corriente, con toda su teoría que es la logoterapia, el encontrarle un sentido a la vida. Me parece maravilloso, realmente lo hablaba con mi papá, que mi papá está estudiando la logoterapia y le encanta. Y yo cuando estudié tanatología la estudié en base a la logoterapia. No soy logoterapeuta, quiero aclararlo, sino que la tanatología que yo estudié tenía la influencia, la corriente que yo estudié tenía la influencia de la logoterapia y a mí me encanta. Así que empezar a investigar más sobre el tema, empezar a leer este libro, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Eso es un must en la vida, de verdad que me parece un libro maravilloso. A mí me encanta y me ha formado muchísimo. Pero justo esto de empezar a buscarle un sentido, a ver, ya estás en este dolor y Viktor Frankl de hecho era un psiquiatra, psicólogo que, de hecho no me acuerdo si era psiquiatra o psicólogo, ahorita que lo digo, pero bueno, muy probablemente psiquiatra, pero no importa. La cosa es que él estuvo en un campo de concentración y él habla no solamente de la experiencia de lo que vivió en este momento, sino todo lo que pudo observar sobre el espíritu humano. Es un libro maravilloso, de verdad que es un libro maravilloso. Así que para poder trabajar la transformación,
empezar a darle un sentido. Como te digo, por tu parte, con una persona, con un terapeuta que sepa de logoterapia. Bueno, eso es lo que yo recomendaría, pero bueno, probablemente muchos terapeutas no lo tienen y aún así pueden trabajar como el enfoque hacia el crecimiento y hacia el aprendizaje y hacia darle un sentido a nuestra vida. Y sobre todo, reconocer que esta transformación, que este periodo que estás viviendo es prestado, es temporal. Todo el tiempo estamos creciendo y aprendiendo definitivamente, pero cuando estamos en dolor, cuando estamos en esa fase del duelo que se llama transformación, el crecimiento es exponencial y es maravilloso. No solamente lo platico en mi propia experiencia, que lo he vivido y me atreví a hacer muchas cosas de forma consciente y así he aprendido muchas cosas, sino que también como terapeuta. El poder ir viendo, y se los digo como el trabajar el duelo del desamor, para mí es lo más bello que hay, porque el crecimiento y transformación que veo en las personas que vienen, ya sea que toman una cita de contención y luego me vuelven a buscar unos meses después y tenemos otra cita de contención, personas que están en la membresía que veo semanalmente 2 veces a la semana, ir viendo la transformación, para mí sí es como el ave fénix. Para mí sí es eso. Es poder de las cenizas de personas que llegan conmigo completamente rotas, completamente rotos, y poder ver esta transformación hacia versiones más sanas, más fuertes, más conscientes. Es maravilloso. Así que esta es mi invitación. Si tú estás en el duelo, permítete atravesar, tal vez si estás en la sobrevivencia, y reconoce cuando está esta ventana de transformación. Aprovéchala para crecer, para poder llevarte todo esto de esta experiencia, porque es temporal. Esto también va a pasar. Así que, ¿por qué no mejor aprovecharlo? Quería compartir esta información porque la traigo muy presente de las citas que he tenido últimamente y me gustaría hablar de esto, no solamente para las personas que atraviesan el duelo, para personas que también acompañamos el duelo y reconocer que hay una sobrevivencia, que se trata de poder estabilizarnos, y también hay una transformación que es tan efímera que si no la aprovechamos se nos va. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por todos sus comentarios, sus mensajes, todo lo que me escriben en el podcast. De verdad que se los agradezco un montón. Cuéntame un poquito en los comentarios cuál ha sido tu experiencia de transformación. ¿Qué es eso que creciste o estás creciendo de este duelo? Esto seguramente ayudará a motivar a muchísimas personas que tal vez están en la etapa de la sobrevivencia y no ven cuándo se pueda terminar. Pero poderlo ver de otros testimonios, de verdad que sirve un montón. Recuerda que si me quieres encontrar, si quieres saber más de la membresía, de los grupos de apoyo, talleres, masterclass, programas, toda la información la puedes encontrar en www.evalatapi.com. También me puedes encontrar en Instagram, donde comparto información. Todos los días comparto mensajes de amor propio y para sanar el desamor también. Y estoy en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que supéralo por favor, todo pegado. Si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.